Hola estudiante, en este video desarrollaremos el tema individuo y sociedad. ¿Habías escuchado alguna vez que cada uno de nosotros es un individuo? Y que no seríamos las personas que somos hoy en día sin la presencia, colaboración o interacción de otros individuos. Pues los seres humanos al nacer no podemos sobrevivir sin los cuidados de alguien más. Nos encontramos indefensos en un mundo desconocido y en ocasiones bastante peligroso, por lo que otras personas nos alimentan, nos protegen, nos dan afecto y nos educan hasta que somos capaces de valernos por nosotros mismos. ¿Te habías detenido a pensar que tu padre, madre, amigo, maestro, vecino es un otro? Semejante pero diferente. ¿Y cuánto y de qué manera este otro influye en tu vida? Empecemos. ¿Qué es un individuo? Un individuo es una persona con raciocinio, es decir, con ideas, pensamientos, características, gustos, experiencias y valores propios, que lo hace diferente a los demás individuos, volviéndose único. Es decir, que en algún aspecto a lo mejor compartimos similitudes con otras personas, pero no existe alguien exactamente igual a nosotros. Ahora bien, los individuos suelen agruparse con otros individuos según sus intereses, metas y formas en las que se relacionan, integrando grupos de pocas personas o muchísimas. Podríamos clasificar dichas agrupaciones de la siguiente manera. Población. La unidad más amplia de personas, las cuales comparten un tiempo y un espacio determinado. Una población vive en un aquí y ahora, diferenciándose de poblaciones del pasado o de otros lugares. Sociedad. Integrada por un grupo de personas que además de compartir un espacio y un tiempo determinado, interaccionan entre sí para lograr un fin u objetivo en común. Esta relación implica que los miembros de la sociedad poseen cierto grado de comunicación y cooperación entre sí. Comunidad. Son grupos de personas dentro de una sociedad que comparten tanto un espacio y un tiempo determinados, un objetivo en común y a su vez poseen características que eligen compartir, como por ejemplo la religión, la cultura, programas de televisión, literatura, gustos musicales, etc. Estas formas de agruparse no son exclusivas, es decir, que un individuo pertenece a varias al mismo tiempo, dado que cada agrupación representa una escala de personas de la más pequeña a la más amplia. Por ejemplo, Kevin forma parte de una comunidad educativa. Está en primer año del secundario. Es decir, que junto a sus compañeros desean aprender y pasar de año escolar, objetivo en común de dicha comunidad. Además, este primer año es parte del alumnado de la sociedad, es decir, otros cursos, divisiones o grupos de chicos que también se encuentran estudiando. La sociedad persigue a través de la educación de estos adolescentes muchas expectativas de progreso y bienestar, ya que si al alumno le va bien, aportará positivamente a otros individuos dentro de esa sociedad. Y todos y cada uno de estos individuos pertenecen al mismo tiempo a una población dada, la población argentina, por ejemplo. Entonces, Kevin forma parte de una comunidad escolar, de la Sociedad Estudiantil Argentina, que conforma a su vez la población que habita el país dentro de un año determinado, 2022. ¡Wow! Complejo, ¿verdad? Sigamos. Ahora que sabemos qué es el individuo, retomemos la pregunta: ¿qué es la sociedad? La sociedad es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes. La sociedad en su conjunto fomentará y producirá cultura.
todo elemento de la creación humana que permitirá a un individuo, grupo, sociedad y o comunidad compartir hábitos, costumbres, creencias, valores y normas para pertenecer y funcionar armoniosamente, o bien para diferenciarse de otros individuos o sociedades con culturas diferentes. Existe una relación fundamental entre individuo y sociedad. Los individuos no pueden vivir de forma aislada, alejados totalmente de otros seres humanos y elementos culturales, sino que necesitan de otros individuos para sobrevivir, crecer y desarrollarse como personas plenas e independientes, mientras que la sociedad no existiría sin individuos que la formasen. De ahí que suele decirse que los seres humanos somos seres sociales por excelencia, dado que solo viviendo en sociedad el ser humano puede alcanzar su máximo potencial. Estudiante, es hora de un pequeño ejercicio práctico para repasar y fijar conocimientos. ¿Qué relación existe entre individuo y sociedad? Suele ser una posible pregunta de examen. Deja tu respuesta en comentarios, las leeré muy pronto. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!